Bienvenidos a un nuevo programa de Contrarreloj y en esta ocasión nos acompaña el abogado García Merlos, con quien vamos a discutir todo lo que está pasando en relación al Código Penal, sus reformas. ¿Qué tal, licenciado? Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, José. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Gracias. Julio, sonaba esta semana la noticia acerca de que el Congreso de la República tiene que integrar, ya la integró, es más, una comisión para revisar esos temas acerca de financiamiento ilícito electoral. ¿Podrías contarnos a qué se debe esa necesidad de formar esta comisión en el Congreso de la República? O cómo inicia también, porque inicia correcto, de un expediente, la CC, una... Sí. Sí, el proceso inicia con un planteamiento de una inconstitucionalidad general del segundo párrafo del artículo 407, inciso N del Código Penal, planteado por el licenciado Alberto Morales en la facultad que le da la Constitución de plantear una inconstitucionalidad general de una norma, y la Corte de Constitucionalidad resolvió declararla sin lugar. Sin embargo, exhorta al Congreso para que haga una revisión de ese segundo párrafo y hace una serie de consideraciones en el sentido de que el segundo párrafo de ese artículo establece dos supuestos diferentes o dos tipologías que son muy diferentes una de otra y tienen la misma pena. El primer supuesto se refiere al financiamiento electoral ilícito, que es el financiamiento de dinero que proviene del crimen organizado, de lavado de dinero, ¿verdad? Y es algo muy grave y tiene una pena de 4 a 12 años. Sin embargo, el mismo artículo regula en su segundo párrafo que se considera financiamiento ilícito también la contribución recibida de forma anónima. Entonces le da a esa contribución anónima una pena de 4 a 12 años inconmutable, lo cual considera la Corte de Constitucionalidad que es una pena desproporcionada con el bien jurídico que se pretende tutelar. Entonces prácticamente hay dos regulaciones: el financiamiento electoral ilícito, que es dinero de crimen organizado que se va a partidos políticos, y luego el financiamiento anónimo, pero eso sería más o menos como si, o sea, yo como ciudadano le doy dinero a Andrés, que Andrés era un partido político, y él no lo reporta, y él, cómo se materializa ese financiamiento electoral anónimo para ver las diferencias que hay entre uno y el otro. Sí, precisamente la Corte hace un análisis en cuanto al financiamiento electoral anónimo y dice esencialmente ese delito es pasivo, en el sentido que la obligación de reportar y registrarlo es del partido. Por un lado, y por otro lado dice esa contribución, ese delito no debe ser penado con una pena tan grande como la del financiamiento electoral ilícito, en donde el dinero proviene del crimen. Ahora, en Guatemala, lamentablemente, no existe una regulación sofisticada o detallada del tipo penal o del financiamiento electoral anónimo, como existe en otros países latinoamericanos, donde hay más claridad en cuanto a este financiamiento. Por ejemplo, hay países en los que se permite ciertos montos que sean anónimos porque se hacen recolectas públicas, por ejemplo. Entonces, si son montos menores, obviamente no hay un impacto o no hay un dolo realmente de un financiamiento que pretende esconder el verdadero origen de un financista que pretende, digamos, tener una participación grande en cuanto al monto de la aportación. Entonces, la Corte de Constitucionalidad también hace esas consideraciones en cuanto a decirle al Congreso que debe analizar a fondo esta figura, porque incluso podría tratarse de aspectos puramente administrativos y sancionatorios. O sea, el hecho de que una donación no se registre o no se reporte y carece de un dolo de querer esconder el verdadero origen, pues no debería sancionarse con una prisión de 4 a 12 años, que es demasiado drástico, ¿verdad? Y en ese sentido, la persona que estaría incurriendo en el delito, bueno, antes de las reformas y como se terminó quedando porque se retractaron los diputados, es el secretario general del partido político el que incurriría en el delito, o también aquellas personas que hayan dado el dinero anónimamente
sin registrarlo. Okay. Hay varios aspectos. En primer lugar, la ley no establece que va a ser el secretario general el responsable de cometer el delito por el hecho de su nombramiento. Y ahí nos falta regulación más específica en la ley electoral y de partidos políticos para poder regular de mejor forma y con mayor claridad la forma en la que deben hacerse los aportes. Como les decía, en otros países existe una mejor regulación y por lo general se designan mecanismos de canalización de los fondos. Debe haber, por ejemplo, un comité de recepción de contribuciones o donaciones y hay reglamentación al respecto de cómo deben recibirse esos aportes. No puede hacerse directamente a un candidato o a un pariente de un candidato de cualquier tipo o a un miembro del partido, sino debe canalizarse definitivamente a través de los canales establecidos para que el partido reciba el dinero. Por supuesto, pero ahí entramos a ese problema que tenemos mucho en este país de que las leyes o las regulaciones no responden ante la realidad que se vive al día a día. En ese sentido, tal vez las dinámicas en las que incurren los partidos políticos, como el ejemplo que ya mencionabas acerca de colectas públicas, son difíciles de regular y son necesarias para los partidos para poder existir. O por ejemplo, que algún candidato en alguna zona lejos del país, a través de alguna donación o prestar su casa, prestar un restaurante, algo por el estilo, es difícil para el TSE poder controlarlo también, incluso con la mejor regulación del mundo. Entonces, ¿por dónde podríamos entrarles? Por eso es que es importante regular que debe haber una canalización y una obligación de reporte de todos los miembros de los partidos hacia ese comité de recaudación, porque así el comité o el secretario general o la persona que va a estar encargada de la recaudación no va a correr con la responsabilidad por el hecho de su nombramiento. Si a ellos no les reportan, no van a tener forma de fiscalizarlo y va a ser responsable el candidato o la persona que haya recibido de forma anónima una contribución y no lo haya reportado a su propio partido. Ahora, el problema con la reforma de la ley electoral y de partidos políticos es que es una reforma más complicada que requiere 2/3 partes de aprobación de parte del Congreso y una opinión consultiva de la Corte de Constitucionalidad. O sea, no es tarea fácil reformar todo el mecanismo electoral con base en las consideraciones de la Corte que hizo sobre el Código Penal. Y estábamos hablando hace un momento y estaba mencionando acerca de quién sería el responsable de parte del partido, en el partido político, en la organización política. Pero ¿existe responsabilidad para el ciudadano que dio dinero, dio financiamiento de dinero bien ganado, de su dinero, de su patrimonio propio, que había trabajado y demás? ¿Qué responsabilidad existe actualmente para ese ciudadano que donó y tal vez no sabía qué le tenían que dar? Le tenían que dar un recibo, le tenían que dar... No sabía porque desconoce cuál es la regulación de la ley electoral y de partidos políticos. ¿Cómo está actualmente y qué es lo que se pretende con todo lo que está sucediendo? Excelente pregunta, porque de hecho la había tocado Andrés y ya no me dio tiempo de abordar ese tema. La Corte de Constitucionalidad también analiza ese aspecto y hace énfasis en que el anonimato o el financiamiento electoral anónimo es un delito de una actitud pasiva, o sea, recae la obligación en el partido de poder reportarla y poder registrarla, o sea, no puede imputársele al que está haciendo una donación un dolo o una responsabilidad penal por el hecho de que el partido no lo haya reportado o no lo haya registrado. Hoy por hoy, como está regulado ese segundo párrafo, el verbo rector habla de que la aportación anónima se consuma cuando se recibe la misma. Habla de que se considera esa aportación la recepción. Y en ese mismo sentido elabora la Corte de Constitucionalidad y sería un aspecto también a debatir y a discutir de poder regular a futuro supuestos en los cuales una persona dolosamente hace una aportación, obviamente con el fin de querer evitar que se sepa de esa contribución y que no sea transparente. O sea, definitivamente es algo que va a estar sobre la mesa en el Congreso si debe sancionarse también la conducta activa, o sea, a la persona que da.
Por supuesto, y para ese punto iba, porque cantidades pequeñas de dinero que se dan anónimamente o que no son tal vez sistemáticas, que lo hacen cada mes, yo creo que no habría problema porque es difícil de controlar, tal vez no son cantidades significativas, pero lo que mencionaba de una persona que lo hace con querer, que no quiere que su nombre salga público, que está financiando determinado partido político, que lo hace recurrentemente y que son montos significativos, valdría la pena mejor no considerar prohibir el financiamiento anónimo o sancionarlo, no necesariamente con castigos penales, sino tal vez administrativos o sanciones al partido político, incluso de poder participar en las elecciones. El hecho de que se descubra que en efecto se recibe cantidades significativas recurrentemente de un mismo donador. Sí, definitivamente hay que regular con bastante detalle, y no solo en el Código Penal, como les decía, sino por lo general en otras legislaciones se regula en las leyes electorales todos estos requisitos y parámetros, y la sanción penal viene de una infracción a la ley electoral, ¿verdad? En ese sentido, existen países que tienen el financiamiento electoral anónimo regulado precisamente como un mecanismo de transparencia. O sea, una persona puede donar, por ejemplo, al Tribunal Supremo Electoral y pedir que a través del Tribunal Supremo Electoral esa contribución se entregue a un partido determinado, ¿verdad? Existen esos mecanismos o esas propuestas también en donde el anonimato serviría como un mecanismo de evitar influir en un partido o en un candidato. Esos mecanismos también tienen sus críticas, porque quién quita que luego se hace la donación anónima y pues el partido o el candidato sepa quién es efectivamente el donante, ¿verdad? Pero coincido en que no necesariamente contribuciones menores con ciertos rubros, como les decía, en algunos países existen topes para cuando se empieza a considerar ya un financiamiento electoral de relevancia, ¿verdad? Que es un monto que va a tener una relevancia. También nosotros tenemos esos topes que si excede un porcentaje del monto de la campaña, pues se constituye otro tipo de delito. Entonces, antes de ir a la pausa, haciendo un pequeño resumen, el delito actualmente está financiamiento electoral ilícito y financiamiento anónimo, como se les da el mismo trato, correcto, por así decirlo. Se plantea la acción de inconstitucional, es decir, esa norma va en contra de la Constitución y la Corte de Constitucionalidad dice, no necesariamente, pero se recomienda que el Congreso la reforme, la modifique y haga esas diferencias de las cuales estamos hablando ahorita. Entonces, para el siguiente segmento vamos a trasladarnos al Congreso y hipotéticamente vamos a ver qué es lo que podría pasar y qué debería pasar y qué está pasando con esta comisión extraordinaria que se ha creado. Así que quédese con nosotros y regresamos luego de la pausa.